Bueno, a partir de la clase de hoy vamos a empezar a ver un nuevo tema, que es el penúltimo tema de la materia, de los cuatro temas que están en nuestra malla curricular. Comentarles que los dos primeros temas eran temas introductorios, ¿no? Introductorios de alguna forma a estos dos que vamos a ver ahora, ¿no? El primer tema nos daba la idea de trabajar con más de una variable aleatoria, ¿no? Ya era trabajar al menos con dos variables aleatorias, sus características en términos de funciones de densidad, funciones de distribución, algunas propiedades como la de independencia, algunas medidas como la covarianza y eventualmente una generalización de esa, ¿no? En el último punto del primer tema, estas de las distribuciones de ya de más de dos variables aleatorias, por ejemplo, ¿no? Lo importante de ese capítulo en sí mismo era entender que por más cantidad de variables aleatorias que nosotros tengamos, esta configuración de muchas variables aleatorias también configura, ¿no?, sus propias funciones de densidad, que son básicamente una función que trata de contener la información, ¿no? Contener o modelar la información de una determinada variable aleatoria, ¿no? En el sentido que una variable aleatoria trata de modelar algún evento del cual nosotros no podemos tener certeza previamente, ¿no? Esa es un poco la finalidad como tal. Y en el anterior capítulo, que era ya de las distribuciones muestrales, habíamos hablado en una forma inicial de lo que era una muestra, ¿no? Habíamos dicho, bueno, yo puedo observar a una población en su forma completa, ¿no? Puedo observar una población en su forma completa, estudiarla, pero también es posible estudiar a una población mediante una muestra, ¿no? Y tratar de decir algo de la población a partir de la muestra, ¿no? Y en eso la conexión con el primer capítulo estaba vinculada a que si yo saco una muestra de forma aleatoria, ¿no?, este procedimiento de sacar una muestra de forma aleatoria, en términos teóricos, implica un set de muchas muestras posibles, y según lo que yo estudie de esta muestra, digamos, yo quiero estudiar la media, ¿no?, de esa muestra, o el total, o la proporción de esa muestra que yo saco, a eso le habíamos llamado una estimación, ¿no?, una estadística a nivel de la muestra. Como tengo muchas muestras posibles, ¿no?, tengo una colección, ¿no?, de posibles valores para cada muestra, ¿no?, y estudiar el comportamiento de esas estimaciones para cada muestra posible le habíamos llamado una distribución muestral, ¿no? Le habíamos llamado una distribución muestral. Y en todo eso lo más relevante era, por ejemplo, el teorema del límite central, que me decía que, por ejemplo, si estamos interesados en el promedio poblacional, la media muestral, ¿no?, es un estimador que asintóticamente, cuando el tamaño de muestra es relativamente grande, me garantiza que su distribución muestral va a tener la forma de una normal, ¿no? Va a tener la forma de una normal, y eso era algo muy bueno porque nos decía, ya no tienes que estudiar todas las posibles muestras ya no tienes que estudiar todas las posibles muestras que tengas en tu experimento, sino que si nosotros usamos el teorema del límite central, bastaría con estudiar la normal que modela el problema que nos plantea el teorema del límite central, ¿no? Entonces teníamos de alguna forma esos conceptos que lo habíamos ido viendo en el primer capítulo, ¿no?, en el primer capítulo y en el segundo, y cómo se unía el segundo con el primero, en el sentido de que una muestra aleatoria, ¿no?, de una población genera, ¿no?, variables aleatorias, genera n minúscula variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, de tal manera que conservan las propiedades de su variable de origen, ¿no? Por lo tanto, yo podría desarrollar la forma de su distribución teórica, ¿no? Y eso es algo bueno porque eso me permite
O de alguna manera eso me facilita el uso de la distribución normal, por ejemplo, ¿no? Eso me facilita mucho el uso de la distribución normal. Entonces estamos justamente con esos dos conceptos iniciales. Y en este tema ahora vamos a enfocarnos en algo que de alguna manera ya hemos hecho en el anterior capítulo. Y es decir, bueno, ¿qué es una estimación? ¿No? ¿Qué es un estimador o una estimación como tal? ¿Qué tipo de estimaciones existen? ¿No? Este capítulo 3 se refiere a las estimaciones, de una y dos muestras. En general le vamos a llamar simplemente estimaciones por un tema de comodidad para no confundir esto de una o dos muestras. Esto de dos muestras a veces está más vinculado a que a veces hemos trabajado con esta idea de diferencia de medias, diferencia de proporciones, cociente de varianzas, pero no es algo estrictamente necesario. Sí lo vamos a cubrir. Para nosotros este capítulo que se llama simplemente estimaciones, ¿ya? En algunos documentos ¿no? Orientan a que es una estimación de una o de dos muestras, asociando de que tenemos, ¿no? esa diferencia de medias, esa diferencia de proporciones, pero como nosotros ya lo habíamos trabajado antes, no es tan necesaria especificarla. Ya, entonces vamos a trabajar con lo que son las estimaciones. Vamos a ver, voy a abrir una pizarrita para que esto se pueda ver un poco mejor. Nuestra conceptualización, o vamos a aterrizar algunos conceptos que ya habíamos tocado. Y vamos a hacer principalmente un foco a un concepto que en estadística se llama inferencia, ¿no? Que se llama inferencia estadística, ¿no? Que se llama inferencia estadística. Ya lo hemos dicho en el anterior tema, ¿no? Ahora lo estamos formalizando, ¿no? ¿Qué es la inferencia estadística y qué rol juega en esta idea de las estimaciones? La inferencia estadística es un proceso, ¿no? Es un proceso por el cual, mediante una muestra estadísticamente seleccionada, ¿no? Es decir, que estamos trabajando con una muestra, se busca describir a la población o universo de la cual ésta proviene, ¿no? Inferencia estadística vamos a llamar a esa acción de usar una muestra para predecir o para decir algo de el universo o de la población de la cual estamos nosotros estudiando. En este punto, nosotros vamos, nuestra fuente de análisis, nuestra fuente de estudio, ¿no? En casi toda estadística 2, ¿no? En toda la materia, ¿qué es? Es una muestra. A diferencia de estadística 1, donde estaban trabajando con una población para describirla, o eventos aleatorios, experimentos aleatorios para construir probabilidades. En este caso, nuestro foco de estudio es una muestra a la cual nosotros tenemos acceso. Y no es cualquier muestra. Es una muestra que ha sido estadísticamente seleccionada, ¿no? Este concepto de estadísticamente seleccionada la podemos entender que ha sido una muestra aleatoria, ¿no? Ha sido seleccionada con un componente de azar. Esto nos llevaría a mantener el principio de un experimento aleatorio, ¿no? ¿Cuál es la característica del experimento aleatorio? Que antes de hacer el experimento nosotros no sabemos el resultado, ¿no? Antes de obtener la muestra, nosotros no sabemos qué muestra va a salir, ¿no? Entonces, esa es la idea del componente del azar, ¿no? Hay un sorteo, hay un proceso de tal manera que la muestra sale de forma aleatoria, ¿no? A eso le vamos a llamar una muestra estadísticamente seleccionada, ¿no? En general, la inferencia puede tener varios objetivos, ¿no? Varios objetivos, o una clasificación le llamaremos a la inferencia estadística en general. Y esta clasificación la podemos llamar, por un lado, la inferencia descriptiva, ¿no? Descriptiva, ¿no? Inferencia descriptiva. En estadística 1 han llevado la estadística descriptiva, que simplemente tiene la finalidad de describir, ¿no? Describe. La inferencia descriptiva va un poco más allá. Describe al universo mediante una muestra. En estadística 1 era estadística descriptiva, que la única misión que tenía era describir un conjunto de datos. En nuestro caso es describir, ¿no? Describir una muestra con la finalidad de que esa descripción pueda ser generalizada hacia el universo, ¿no? Ese es el concepto de inferencia descriptiva como tal, ¿no? Tiene el único objetivo de describir a la población mediante la muestra, ¿no? Esa es la diferencia de este concepto de la inferencia descriptiva.
El foco principal de esta inferencia descriptiva básicamente es las estimaciones, ¿no? Como yo quiero describir al universo mediante una muestra, tengo que trabajar con muchas estimaciones. Es decir, si la población tiene un promedio, ¿no? yo querré estimar ese promedio de la población mediante la muestra, ¿no? Entonces, normalmente se enfoca esta inferencia descriptiva en las estimaciones y varias de ellas ya las hemos nosotros abordado ya les hemos abordado en el capítulo inicial, ¿no? En el anterior capítulo. La media, la varianza, el total, un porcentaje, la diferencia de medias, diferencia de proporciones, ¿no? Varios de esas estimaciones ya las habíamos visto, ¿no? Varios de esas medidas a las cuales nosotros queríamos acercarnos. Ya. En esta idea, ahora sí voy a meter un ratito la pizarra. Aquí está. Vamos a tratar de hacer esto un poco más visual. Nuestro foco siempre está puesto en que hay un universo. Este universo lo voy a hacer así, cuadrado. Nuestro foco es que hay un universo, no hay un universo de interés, no hay un universo de estudio. Que el supuesto en este punto es que este universo es inaccesible para nosotros, no la podemos obtener muy fácilmente, de manera directa, ¿no? Pero existe y no lo podemos estudiar de manera directa. Nosotros podemos estudiar este universo mediante una muestra, ¿no? Mediante una muestra. Y bueno, en el anterior capítulo hemos dicho que este concepto de que hay una muestra por detrás implica que en realidad esta muestra es una de las muchas muestras posibles que están, ¿no ven? Esta es una de las muestras de las muchas muestras posibles que hay, ¿no? Esta para nosotros será la muestra, ¿no? Esta era, y la habíamos denotado con S, ¿no? Haciendo referencia a la muestra, ¿no? La muestra. Uno es el proceso de extraer la muestra, ¿no? Uno es el proceso de extraer la muestra, este proceso se llama muestreo, ¿no? Este proceso se llama muestreo. El de extraer la muestra del universo, ¿no? Nosotros estamos en el supuesto de que este muestreo es completamente aleatorio. Completamente aleatorio. Porque hay todo tipo de muestreos, por si acaso, ¿no? Es otra área de la estadística que normalmente se estudia el tema del muestreo. Y ese es otro componente muy, muy amplio, ¿no? Entonces, estamos en este escenario del muestreo aleatorio, donde la muestra ha sido seleccionada de alguna manera, ¿no? Con un componente aleatorio, ¿no? Con un componente aleatorio. Este componente aleatorio me va a permitir lo que nosotros queremos hacer, que es la inferencia, ¿no? Nos va a permitir hacer algo que nosotros queremos hacer, que es la inferencia. Es esta inferencia. El proceso de volver de la muestra hacia la población. A eso nosotros le llamamos inferencia. Inferencia estadística, ¿no? Estadística, ¿no? Inferencia estadística. A eso nosotros le llamamos inferencia estadística. Ya. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros habíamos dicho del universo, ¿no? El universo tiene medidas de interés, ¿no? El universo tiene medidas de interés. Estas medidas las hemos llamado parámetros, ¿no? Estas medidas nosotros las hemos llamado parámetros, ¿no? La denotábamos de esta forma, con un tita. Esta para nosotros, ¿qué era? Era una función del universo y de sus variables, por ejemplo. Del universo y de sus variables. Y nuestra misión con la muestra era tratar de estimar estos parámetros, ¿no? Estos parámetros. Habían muchos parámetros conocidos, ¿no? Uno era, por ejemplo, el promedio, ¿no? El promedio era un parámetro conocido. El promedio para nosotros simplemente es la sumatoria en el universo de las
de las medidas de las XY dividida entre el tamaño del universo, por ejemplo. Ese era para nosotros el promedio. Otro parámetro que habíamos visto, por ejemplo, era la proporción, por ejemplo, ¿no? La proporción. Y la proporción para nosotros no era más que una medida muy parecida al promedio, ¿no? Que simplemente contaba la característica de éxitos, ¿no? Respecto al total, ¿no? Esto era como la proporción de la característica A, ¿no? Contamos la cantidad de elementos que cumplen la característica y lo dividimos entre el total, ¿no? Esa era nuestra idea de una proporción. Entonces tenemos esta configuración, ¿no? Tenemos esta configuración. Y esto para nosotros eran los parámetros, ¿no? Que están construidas en términos del universo, ¿no? Están construidas en términos del universo. Ahora la idea es, ¿cómo yo puedo hacer una estimación? ¿Cómo yo me puedo aproximar a estos parámetros, ¿no? A eso le hemos llamado la estimación. ¿Cómo yo estimo esta media? ¿Cómo yo estimo esta proporción? O cómo yo estimo alguna otra medida, como habíamos visto la diferencia de medias, por ejemplo, ¿no? El μ1 menos el μ2, que era el otro escenario, ¿no? El μ1 menos el μ2, que era la diferencia de medias, el p1 menos el p2, que era la diferencia de proporciones, o en el mismo caso la varianza, por ejemplo, ¿no? La varianza de una población, ¿no? El cociente de la varianza de la población 1 o el cociente de la varianza de la población 2, ¿no? Estas son las medidas que habíamos visto, ¿no? La media, diferencia de medias, proporciones, diferencia de proporciones, varianza y cociente entre varianzas. ¿Cómo yo me acerco, cómo yo estimo estas medidas, ¿no? Esa era un poco lo que nosotros planteábamos como una medida de interés. En el capítulo anterior lo que hemos dicho es, bueno, cada uno de estos pueden tener un estimador y ese estimador puede cumplir ciertas propiedades y además cada uno, como tengo muchas muestras posibles, pueden dibujar una distribución muestral. Eso es lo que habíamos dicho en el capítulo anterior, ¿no? En este capítulo vamos a introducir un concepto más, ¿no? Vamos a introducir un concepto más que es el concepto de que hay otro tipo de estimaciones. Hay al menos 3 variaciones en las estimaciones que pueden existir, ¿no? Hay al menos 3 variaciones en las estimaciones que nosotros podemos enunciar, ¿no? ¿Y cuáles son estas 3 tipos de estimaciones? ¿No? Pensando en que tengo que utilizar la muestra para estimar a los parámetros. En ese concepto hay al menos 3 diferentes variaciones para hacer esta estimación. Una se llama la estimación puntual. Una se llama la estimación puntual. Una es la estimación puntual. La otra es la estimación por intervalos. Una estimación por intervalos. Y la otra es la estimación por pruebas de hipótesis, ¿no? La otra es la estimación por pruebas de hipótesis, ¿no? Por pruebas de hipótesis. Y la otra es la estimación por pruebas de hipótesis. Hay estas 3 variaciones para estimar en las que nosotros podemos utilizar la muestra para hacer la inferencia, ¿no? Hay estas 3 variaciones, la estimación puntual, la estimación por intervalos y la estimación por pruebas de hipótesis, para hacer justamente la estimación hacia la población, ¿no? A ver, aprovechando que estamos en esta modalidad de virtualidad, les voy a pedir unos 10 minutitos para que vayan explorando, ¿no? Aprovechando que estamos con internet y todo, unos 10 minutitos para que ustedes puedan indagar a qué se refiere una estimación puntual, una estimación por intervalos y una estimación por prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, 10 minutos, ¿no? Para un poco investigar a qué se refieren estos 3, en qué se diferencian, para que puedan investigar. ¿No? Son las 15:40 son las 2:40 hasta las 12:50, por favor. Bueno, tal vez unos 15, ¿no? Unos 5 minutos para cada uno de estos, hasta las 2:40 y hasta las 2:55. ¿No? Y bueno, lejos de encontrar algo y pegarlo, quisiera que lo traten de entender, ¿no? ¿Qué será una estimación puntual? ¿Qué es una estimación por intervalos? ¿Y qué será una estimación por prueba de hipótesis? ¿No? ¿Qué se diferencian principalmente? Ya, unos 15 minutos para que vayan viendo eso, por favor. A ver, vayan averiguando.
Hola, gracias, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Ya tenemos el resultado de Nazamet, de Hans. ¿Qué tal los demás? ¿Alguien se anima a comentar la diferencia entre los tres tipos de estimaciones? Nadie. ¿Y se puedo comentarlo? Sí, sí, adelante. Ya. Bueno, yo he visto, entendía que esto es referente a la estadística inferencial. Entonces, la estimación puntual significa un valor que va a tratar de acercarse más al tamaño de la población. En cambio, la estimación por intervalo significa que podemos tomar o ampliar nuestro ancho y nuestro margen. Entonces, se acercaría aún más. Y la prueba de hipótesis podrían ser estas de paramétricas o no paramétricas. Está bien hasta ahí. Ya, parcialmente, ¿no? Sí, en el fondo lo podemos ver gráficamente. Podemos ver gráficamente. ¿Cuál es la idea de la estimación puntual? ¿No? ¿Cuál es la idea de la estimación puntual? Que nosotros vamos a dar un candidato basado en un solo valor, en un punto, si quieren, ¿no? Vamos a utilizar la muestra para que, por decir, para la media, como lo hemos visto, el estimador de la media, ¿quién va a ser? La media muestral, ¿no? La media muestral va a ser un solo valor basado en la muestra que obtengamos, ¿no? Es un solo valor basado en la muestra que obtenemos. Es un solo valor, es como solo lanzamos un dardo, digamos, ¿no? Es un único valor para estimar, en este caso, a la media poblacional, ¿no? Eso nos plantea la estimación puntual, ¿no? Es un solo valor. La estimación por intervalos nos dice, bueno, no puedo dar un punto, no puedo dar un punto, pero ¿qué tal si, como no puedo dar un punto de referencia, qué tal si es mejor dar un rango de valores, ¿no? Yo digo que la media poblacional se encuentra entre un límite inferior y un límite superior, ¿no? No doy un solo valor, sino que doy un rango de posibilidades, ¿no? Doy un rango de posibilidades, doy un límite entre un límite superior y un límite inferior y un límite superior, ¿no? Un rango de posibilidades. Entonces, la estimación puntual es un solo valor, ¿no? Por decir, no sé, las encuestas dicen que tal candidato va a ganar una elección, digamos, con este porcentaje, ¿no? Una estimación de intervalos diría, hey, parece que este candidato va a obtener entre 40 y 50% de apoyo. Estoy dando un rango de posibilidades, ¿no? El puntual es un valor, ¿no? El puntual es un valor. Mientras el intervalo nos da un rango. Cómo se construyen ya es lo que tenemos que ir aprendiendo en este capítulo. Y la prueba de hipótesis plantea otra estrategia, ¿no? Lo que nos dice es, la prueba de hipótesis, bueno, mi objetivo es estimar a mu, ¿no? Mi objetivo es estimar a mu. Yo no voy a dar un valor como tal, ¿no? No voy a dar un valor de mu. O sea, yo no voy a dar un valor como la estimación puntual, ni como un límite inferior superior, ¿no? Lo que voy a decir es, voy a armar una hipótesis y voy a decir, ¿qué tal si yo considero que mu tiene el valor, tiene un valor particular que yo me imagino, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo me imagino que este mu tiene un valor de k, ¿no? Donde k es cualquier valor que yo ponga, digamos, ¿no? Estoy estableciendo un criterio basado en una sospecha, ¿no? Yo digo k, ¿no? El candidato va a ganar con... ¿Será que el candidato gana con 46%? Bueno, ¿será que el candidato alcanza 46%? ¿No? Yo establezco un valor posible. ¿Qué se tiene que cargar? O qué vamos a aprender en este escenario? A ver cuán validera, cuán potente es esta hipótesis. Eso es lo que vamos a aprender en esto, ¿no? En este caso de las hipótesis, de las pruebas de hipótesis. No estoy haciendo una estimación directamente, sino que estoy evaluando una posibilidad basada en una hipótesis armada, digamos. Esa es una idea de esta hipótesis, de las pruebas de hipótesis. Por si acaso, este capítulo se centra en estimación puntual y estimación por intervalos. El siguiente capítulo es exclusivamente dedicado a las pruebas de hipótesis.
Puntual nos da un punto, intervalos nos da un rango, prueba de hipótesis, empezamos a dar ciertas opciones y valoramos cuán reales son esas opciones, ¿no? Esa es la idea de la estimación. En todos los casos estoy tratando de indagar el posible comportamiento o el posible valor de mi parámetro, que por si acaso no lo conozco, ¿no? No lo conocemos. Ya, a ver, con eso en mente, les voy a dejar una tarea para hoy. Tengo una reunión a las 3:30 en el monoblog y no voy a alcanzar si salgo muy a la hora. Pero ya con esta idea en mente de lo que vamos a ir haciendo, les voy a pedir que puedan hacer un resumen, ¿no? Hacer un resumen en el Classroom, un resumen bien cortito, así como a forma de formulario del libro, ¿ya? Nosotros estamos por si acaso llevando este libro de Montgomery de probabilidades y nuestro capítulo de estimaciones justamente está en la página 283, si no me equivoco. A ver, esperemos un momentito. Aquí está. Nosotros vamos a ir aprendiendo muchas de las cosas que están en el libro guía, pero yo quisiera que para la siguiente clase le pongan especial atención a estos puntos que en los mismos exámenes a veces es un poco complicado madurarlo porque se va por un lado, se aleja de lo que hemos ido viendo hasta el momento, pero es parte de la inferencia estadística. A ver, ¿dónde están? A ver, un momentito. A manera de repasar lo que hemos ido mencionando ahora, quisiera que... A ver, que cargue un poco esta hoja. Aquí está. Por si acaso nosotros estamos, este capítulo está acá. Este es el capítulo que nosotros vamos a avanzar durante... Este es básicamente, este capítulo 10 es para nosotros nuestro capítulo 3, ¿no? En la materia. Quisiera que ustedes a manera de repaso puedan leer estos puntos desde la página 283, que es el inicio de este capítulo, hasta la 295, ¿no? Porque va a repasar muchas cosas de las que hemos visto, pero van a tocar estos métodos que quisiera que los estudien y los repasen bien, de tal manera que la siguiente clase, si tienen dudas, directamente podamos entrar en esto, ¿no? El método de máxima verosimilitud y el método de momentos. Escapan un poco de lo que nosotros hemos visto en esta idea de poblaciones, pero tiene un uso muy práctico para cesar algo que han aprendido en estadística 1, ¿no? Entonces, se los voy a dejar como tarea en el Classroom en un momento más, cosa de que lo pueden completar hasta el miércoles, así por un punto, para que pueda ser un estímulo para que lo completen. Para leer y que hagan un resumen de unas 2 hojitas, ¿no? De unas 2 planas, ¿no? De lo que encuentran en esto, ¿no? Resumen, menos palabras, tal vez más fórmulas que les orienten a lo que se refieren. Por ejemplo, propiedades de los estimadores, pueden haber muchas propiedades enunciado, ¿no? Ya en el texto hay mucha documentación de lo que refiere, que se refiere y todo lo demás. Pues es importante que lo entiendan. Está lo de método máxima verosimilitud, que igual es un procedimiento que tiene una serie de pasos que sería bueno que lo repasen antes de que nosotros lo avancemos conmigo. Y el método de momentos también, hay que recordar algo de estadística 1 para esa parte, ¿no? Entonces, lo voy a dejar esto, lo voy a subir en un momento más al Classroom y después voy a ir un rato al monoblog de la reunión. Y ya con eso, ¿no? Ya con eso. No sé si tienen dudas, preguntas antes de ir subiendo esto al Classroom. Lice, disculpe, ¿de qué puntos es el resumen? Todo este punto 10.1, desde la 283, ¿no? Es la 10.1.1, la 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4. Todo lo que está marcado acá. Es decir, desde la página 283 hasta la página 295. Sí, por eso, más que resumen así de texto, quisiera que identifiquen propiedad, fórmula. Propiedad, fórmula, en los métodos, el paso, fórmula, ¿no? Y eso les va a servir igual para el examen, para su formulario, ¿no?
¿Alguna otra consulta? Super. Entonces nos vemos directamente el día miércoles, por favor. Y yo en un momento más lo voy a subir al Classroom. Y por un puntito, obviamente no es obligatorio que hagan, pero por el punto sería ideal que puedan hacer, ¿no? Es un resumen de dos planas. Sé que en la computadora, a mano, lo escanean y lo suben como ustedes prefieran, ¿no? Sobre este apartado. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4. Desde las 2.83 hasta las 2.95. Por si acaso el texto guía está en el Classroom, ¿no? Está en el Classroom, ¿no? De ahí lo estoy visualizando. Ya, súper. Cesamos ahí entonces y nos vemos el día miércoles, por favor. Nos vemos, gracias. Hasta luego.